Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roque Cárdenas. Continuamos con nuestra serie de programas acerca de la Filotea o Iniciación a la Vida Devota de San Francisco de Sales. En el programa anterior estuvimos hablando acerca de un breve método para la meditación, que es el segundo nivel de oración, al que nos invita el santo para ir profundizando en nuestro camino de fe. Pero antes de continuar, vamos a ponernos todos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Antes de empezar con los temas, queríamos recordarle a todos que estamos viviendo la pandemia del COVID-19 y que efectivamente, por lo tanto, obedeciendo a las autoridades nacionales y a nuestros pastores, estamos guardando distanciamiento social para evitar los contagios. Por lo tanto, este programa está siendo producido fuera de un estudio de radio y por lo tanto no tiene la calidad que ustedes se merecen. Así que de antemano pedimos disculpas si se da algún ruido que pueda ser distrayente o que pueda, no agradar. Así que agradecemos de antemano su comprensión, pero queremos seguir la misión a pesar de la situación. Así que adelante, en medio de las limitaciones, seguimos adelante con la misión. Y el otro aspecto importante también que queremos recordarles, que los que deseen ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de el número de WhatsApp de Radio María Panamá, que es el 507-6633-6087. 507-6633-6087. Y también pueden entrar en contacto con nosotros a través del canal de YouTube que tenemos, Academia de Formación Católica, y también a través de una sección, un grupo de WhatsApp que se llama también Academia de Formación Católica. Por estos dos medios podemos contribuir con ustedes con la formación. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a iniciar el programa sobre este interesante tema de el método de la meditación que nos enseña el santo. Para ello vamos a estar comentando los capítulos 3, 4, 5 y 6 de la Filotea, que son bastante cortos y que además están bastante concatenados porque nos van dando paso a paso
las cosas que debemos hacer para entrar en una meditación. Así que entramos en el capítulo 3. Dice, segundo punto de la preparación a la meditación, la invocación. Al pensar que estoy en la presencia de Dios, me reconozco persona indigna de estar ante tan soberana majestad, pero al mismo tiempo siento confianza, porque tengo la seguridad de que la divinidad misericordia de nuestro Señor me comprende, me ama y me quiere ayudar. Luego le pediré la gracia de iluminarme buenas ideas en esta meditación y puedo repetir algunas de estas frases de los Salmos. Oh Señor, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Salmo 50. O el Salmo 118, que dice así: Dios mío, déjame contemplar tu rostro y considerar tus maravillas. Dame entendimiento y entenderé tu ley y la cumpliré con todo el corazón. Todo mi ser es tuyo, infúndeme tu espíritu. También puede ser útil invocar al ángel de la guarda y a los santos de nuestra devoción. Si meditamos en la pasión y muerte de Jesús, invocar a la Madre Dolorosísima y a San Juan, que estuviera allí presente para que nos obtenga la gracia de meditar con verdadero amor en este de la buena muerte, y que estuvo el consuelo de morir acompañado por Jesús, por José y María. Y algo parecido podremos hacer con otros temas espirituales. Bueno, aquí termina fundamentalmente el capítulo 3. Y si vemos que para entrar en meditación, nos enseñaba el santo en el programa anterior, sobre algunas advertencias como entrar en la presencia de Dios y cómo podríamos abandonar ese día a día que muchas veces nos envuelve y no permite que podamos entrar en ese contacto con Dios, porque tenemos ruido exterior y ruido interior. Una vez hemos entrado en ese aspecto, podemos nosotros a la vez entrar en este segundo plano, que es la preparación para la meditación. Y si se dan cuenta, la preparación involucra lo que se llama la oración vocal. Es pedirle de todo corazón a Dios que queremos alabarle, queremos bendecirle, queremos obedecerle, y que Él sea el que nos permita a nosotros hacer y realizar esta meditación. He ahí una gran diferencia cuando nuestra voluntad, a pesar de imperfecta, quiere alinearse a la voluntad de Dios, quiere entrar en la voluntad de Dios. Dios viene en nuestra ayuda, nuestra asistencia, viene a llevar. Pero si nosotros no pedimos esa asistencia, la meditación no sería otra cosa que pensar. Y hay una gran diferencia entre estar pensando nosotros y estar pensando con, por y para Dios. Entonces, esa es la diferencia entre la meditación. Por eso esta parte es tan importante de entrar en la presencia de Dios y pedirle su asistencia, su amor, porque si no lo hemos notado, podemos ver una clara diferencia entre nosotros estar pensando mucho en un asunto que puede ser más que todo preocupación y estar meditando. Cuidado que del mismo asunto, pero con la asistencia de Dios. Ahí es la gran diferencia. Vamos a ponernos ahora el capítulo 4, que dice, tercer punto de la meditación, composición del lugar. Este tercer punto consiste en imaginarse estar allí presente en el sitio donde ocurrieron los hechos que vamos a meditar. Por ejemplo, la anunciación del ángel a la Virgen María, o el nacimiento de Jesús, o la coronación de espinas, o la ascensión de Jesús al cielo, etc. Si se trata de meditar en un sermón de Jesús, imaginarse estar allí junto al lago de Genesaret mientras Él predica desde la barca y escuchar lo que dice. Pensar en qué tono de voz lo dice, con qué rostro amable o severo, con qué entonación alegre o triste, según el tema. Algunos dirían que esto es demasiado elemental y que es mejor dedicarse a pensamientos elevados, pero es que aquí tratamos de iniciar a la santidad a personas sencillas que no han caminado todavía mucho por el camino de la contemplación. Por eso procedemos sencillamente, no sea que por querer saltar a muy altos escalones, desde el principio no logremos llegar a las alturas
por habernos fatigado antes de tiempo. Y este aspecto es muy importante. Efectivamente, este programa está dirigido a personas como usted y yo que estamos iniciando. Sabemos efectivamente que puede haber personas que estén ya en momentos elevados de meditación y que ya pueden entrar rápida y fácilmente en altos niveles de comunión con Dios. Sin embargo, nosotros estamos iniciando, como podríamos decir, saliendo de la oración vocal para empezar a experimentar, vivir, desarrollarnos en este camino hermoso de la meditación. Así que, efectivamente, decíamos que es importante ponernos en la presencia de Dios. Segundo aspecto, es importante elegir un tema. Ya vimos que el santo nos recomienda temas bíblicos de los pasajes de la vida de Jesús, como nos propone el rosario, por ejemplo, el Santo Rosario. También podemos aspectos de la fe, lo que le sea más fácil para poder usted desarrollar este aspecto de pensar en Dios. Pero otra situación interesante es que nos dice que hay que preparar nuestras facultades, y una facultad que muchas veces hay que, diríamos, como hacemos con los caballos, ponerle rienda y mantenerlo sujeto, es como lo que decimos un caballo bronco o un caballo que no está acostumbrado que lo monten y que empieza a brincar. Esa es la imaginación. Así que hay que apretarse firme y ponerle rienda, porque si no fácilmente nos puede jugar una mala pasada y estamos tratando de entrar en meditación y empezamos a pensar o a imaginarnos cosas. Por eso hay que incluirla y formarla parte de la meditación. Como dice el santo, habrá personas que no es el caso probablemente de nosotros, que pueden fácilmente, digamos, poner en cintura la imaginación y ya entran en meditación. Sin embargo, para nosotros que estamos iniciando, es mejor encauzarla para entonces ponerla en aliada y ayudar a que ella la pongamos en sintonía con lo que queremos hacer. Quiero poner un ejemplo muy concreto. Imaginémonos que estamos en tiempo de Navidad, ¿no? Y nuestra meditación, obviamente, con el tiempo litúrgico quisiéramos pensar en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ponernos en la presencia de Dios, ¿no? Preparar el ambiente, ponerlo en la presencia de Dios, un lugar silencioso, en la casa, si fuera posible lo mejor en una capilla, y si está en el Santísimo, mejor. Ponernos en esa presencia, preparar el lugar, después, como acaba de hablar el santo, ¿no? Las consideraciones o reflexiones que tenemos que hacer, tenemos que la preparación, la invocación a Dios, pidiéndole que esto no tiene que ser corto, puede ser un poco más largo hasta que nosotros mismos vamos percibiendo la presencia de Dios en medio de nosotros, porque muchas veces una oración rápida y apresurada no nos pone en contacto con Dios, sino que tenemos que entrar en un proceso, así que pedirle a Dios hasta vamos nosotros mismos percibiendo la presencia de Dios. Y después, como dice, empezar nosotros a decir, una vez ya nos alimentamos con la palabra, a imaginarnos, llenar con la imaginación esos huecos que muchas veces el Evangelio no nos cuenta, y entonces pensar, por ejemplo, a la Virgen María en ese lugar, con los animales, con José, la soledad, la oscuridad, ¿no? Entonces mirar la presencia y entonces empezar a preguntarnos, que el Señor nos guíe, ¿qué estaría pensando la Virgen en ese momento? ¿Qué pensaría San José? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo me siento yo frente a esa imagen? ¿Qué Dios me quiere enseñar? ¿Qué quiero aprender? ¿Cómo puedo nosotros aplicar a mi vida? Son preguntas que uno empieza a desarrollar y el Espíritu Santo nos va llevando y nos va enseñando, nos va guiando a través del pensamiento, porque es un pensamiento dialogado. Yo me pregunto, surgen razonamientos que el Espíritu me lleva. El Espíritu me va guiando y los pensamientos van surgiendo y me voy llevando. Y cuando me va llevando el pensamiento, me guindo de ese pensamiento y entonces
empiezo a meditar. Y si lo hacemos bien, nos daremos cuenta que empezamos como a flotar en los pensamientos, y cuando nos damos cuenta, ha pasado más tiempo del que nos imaginamos y salimos con grandes frutos. Pero eso lo vamos a ver ahora, después de esta pausa musical, y vamos a ver los otros dos aspectos de la meditación. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer
separación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia. Muy bien, hermanos, después de esta pausa musical, ahora continuamos con su programa, Introducción a la vida devota o la Filotea de San Francisco de Sales. Y ahí habíamos quedado en el capítulo 4, donde el santo nos hablaba de lo importante de preparar la meditación. Ahora vamos a ver qué dice el capítulo 5. Dice el capítulo 5, la segunda parte de la meditación, las consideraciones o reflexiones. Se trata de llenarse de reflexiones e ideas para levantar el corazón a Dios y hacia las cosas divinas. La diferencia entre la meditación y el estudio consiste en que en la meditación hacemos reflexiones y tenemos pensamiento para adquirir mayor amor de Dios y progresar en virtudes, mientras que en el estudio esas reflexiones y aprendizajes se hacen es para volverse más sabios o aprender a escribir, hablar mejor o poder solucionar problemas económicos o de otra clase. Habiendo determinado en qué tema vamos a meditar, detengámonos a pensar en esto. Por ejemplo, queremos meditar en el Sermón de la Montaña, nos imaginamos estar allí en el monte de los Bienaventuranzas, sentados en el prado alrededor de Jesús y escuchando sus palabras. Las vamos recordando, leyéndolas y las saboreamos y meditamos. Mientras sintamos gustos en una frase, quedemos allí. Cuando ya no nos llama tanto la atención, pasemos a la siguiente sin afanes. Muy bien, aquí vemos otro aspecto que es muy importante de lo que acabamos de vislumbrar. Y quisiera volver a hacer un resumen, porque es importante. Recordemos que estamos tratando de aprender un método que nos enseña San Francisco de Sales para empezar a la meditación. Y esto es importante porque, hermanos, no podemos avanzar en el camino de la santidad si no elevamos nuestro espíritu a la meditación. Lamentablemente, tenemos que decir que hay personas que pasan años y años en la iglesia y no avanzan de la oración vocal. Y claro que le trae riqueza y le trae comunión con Dios, alegría, incluso, por supuesto, Dios escucha esas oraciones y se manifiesta. Pero estamos hablando en esta ocasión es de avanzar en el amor a Dios. Y no vamos a avanzar en el amor a Dios, no lo digo yo. No lo dice solo el santo San Francisco de Sales, sino que lo dice la iglesia. Tenemos que avanzar a el siguiente nivel, que es la meditación. La meditación es lo que va a permitir que nosotros podamos avanzar en el amor a Dios. Realmente el llenar nuestro intelecto, nuestra inteligencia, guiada por el Espíritu Santo de los pensamientos que Él nos inspira. No hay forma más elevada, solo la contemplación es más elevada, pero no hay forma más elevada de oración que esa. Ahí tenemos verdadera comunicación con Dios. Entramos en profundidad. Ya no son mis palabras, es mi pensamiento guiado por Dios. Dios me habla a través de mi pensamiento. Y el que tiene la experiencia de la meditación va a descubrir cómo pensamientos que le vienen y son desarrollados por nosotros mismos, pero que percibimos que no vienen de nosotros. Es una verdadera comunicación con Dios. Y por lo tanto, allí empezamos a descubrir más de nosotros mismos. Incluso podría decir más de cómo Dios nos ve a nosotros. Y cómo
tenemos que empezar a actuar para cambiar. Pero muchas veces cuando nos empleamos en la oración vocal, nada más nos escuchamos a nosotros mismos. Es nosotros mismos hablando y hablando y hablando y hablando. Por eso tenemos que avanzar al siguiente nivel. Entonces, hemos escuchado muchas veces, tenemos que escuchar a Dios. Dejemos que Dios nos hable. Pero Dios nos habla a través de la oración de meditación. Por eso tiene que haber silencio, pero no un silencio vaciado, inactivo, sino un silencio activo en el razonamiento. La meditación cristiana es pensar en Dios. Como decía, pensar por y para Dios. Tratar de que mi razón entre en comunicación con Dios. Entonces, esto es importante que lo vislumbremos, y para hacer esto, como decíamos, tiene que haber silencio. Tenemos que entrar con la oración vocal, por supuesto, donde entramos, por decir así, en sintonía. Es como cuando uno tiene, mucha gente ya, muchos jóvenes no tienen radio, pero los que somos de más edad conocemos el radio, ¿no? Que había que mover el dial hasta que logramos sintonizar, como decíamos nosotros, a la emisora donde se escuchaba mejor. Bueno, la oración vocal hace lo mismo por nosotros. Empezamos en ese proceso de ir sintonizando y nosotros mismos percibimos. Dios permite que percibamos que ya estamos entrando en esa sintonía con Dios. Cuando entramos en esa sintonía con Dios, ya debemos para ese momento tener el motivo que queremos meditar. Pusimos en el momento anterior el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ahí, como nos dice el santo, entonces usamos la imaginación para situarnos ahí. Y después empezamos a que el Espíritu Santo nos guíe, pensando nosotros, permitiendo que Dios nos hable y que a través de nuestra razón. Pero cuando yo digo que Dios nos hable, algunos pensarán que van a escuchar algo, o que van a sentir, qué sé yo, un estremecimiento interior, que puede pasar, pero eso no es lo normal. Lo que nosotros vamos a desarrollar es que, o vamos a ver, es que se van desarrollando pensamientos en nosotros y no tiene nada que ver con la inteligencia de la persona. Puede ser que sea una persona del punto de vista intelectual humano, por decirlo así, como decimos, no muy aventajada, pero puede tener profundísimas meditaciones. Por ejemplo, el santo cura de Ars, por ejemplo. El santo cura de Ars prácticamente lo ordenaron sacerdote por misericordia, por ver la santidad, porque el hombre no entendía la teología. Sin embargo, llegó a niveles altos de santidad a tal punto que es el patrono de los sacerdotes. Así que nada de estar pensando que yo no soy muy inteligente, o que yo no entiendo de teología, o que yo no soy exégeta. No, se trata de que cuando entramos en ese momento, el Espíritu Santo va guiando nuestro pensamiento. Incluso vamos a percibir que surgen pensamientos en nuestro interior que antes no se me habían ocurrido, cosas que yo no había pensado de esta manera, no había visto estas cosas de este ángulo, pero es porque el Espíritu nos está iluminando. Es que lo que nos ilumina la fe, lo decimos que ¿cómo la fe nos ilumina? Bueno, ahí se manifiesta. Entonces empezamos a desarrollar esos pensamientos, nos va llevando. Por supuesto, al inicio, cuando no estamos acostumbrados, esto va a llevar a un grado de fatiga, pero si persistimos, vamos a ir avanzando poco a poco. Poco a poco vamos a ir avanzando en este proceso de ir desarrollando pensamientos. Pero recuerden, hay una diferencia entre la oración vocal en silencio, por decirlo así, que es la persona que se queda callada, pero se la pasa como si estuviera hablándole a Dios, diciéndole cosas, y la oración, meditación, que busca aprender más de Dios para servirle más plenamente, para obedecerle mejor, para amarle más. Meditar en la pasión de Cristo no es para entenderla o hablar de ella, sino para que el Señor me enseñe el amor maravilloso de Jesús en la cruz por mí, y que eso me lleve a querer servirle mejor. Esa es la diferencia entre la meditación
y estar yo, o diríamos en silencio, emitiendo pensamientos donde yo estoy tratando de comunicarme, como quien dice, transmitirle cosas al otro, al Señor, o estar analizando algo, o entrar en esa sintonía de pensar, profundizar en el misterio para amarle más. Y eso es lo que hacemos en la invocación. Le pedimos a Dios su gracia para poder amarle más y mejor. Muy bien, vámonos a otra pausa para que asimilemos esto, porque a veces puede surgir más abstracto, y es cierto, tenemos que empezar a practicar, ¿no? Atrevernos a practicar. Tenemos que empezar a practicar y atrevernos a hacerlo para poder avanzar. En el siguiente segmento quisiera regalarle un método que también les puede ayudar, si les gusta, porque hay una persona que le es más fácil de una forma y otros de otra. Así que vamos a la pausa y ahora continuamos. Señor, enséñanos a orar, quita de mi mente los esquemas del mundo. Señor, enséñanos a orar, quita de mi mente los esquemas del mundo. Haz que me encuentre contigo y sea lo que quieres de mí. Quiero encontrarme contigo y ser lo que quieres de mí. Señor, enséñanos a orar, quita de mi mente los esquemas del mundo. Señor, enséñanos a orar, quita de mi mente los esquemas del mundo. Haz que me encuentre contigo y sea lo que quieres de mí. Quiero encontrarme contigo y ser lo que quieres de mí. Señor, enséñanos a orar, quita de mi mente los esquemas del mundo. Señor, enséñanos a orar, quita de mi mente los esquemas del mundo. Señor, enséñanos a orar. Muy bien, hermanos, continuamos con este su programa
de la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Está con ustedes su hermano Roquel aquí en la Academia de Formación Católica. Volvemos a retirar el teléfono. Los que deseen comunicarse con nosotros puede hacerlo a través del teléfono 507, que es el código de Panamá, 6633-6087, 6633-6087, el número de WhatsApp. Y también tenemos en el internet un canal que se llama Academia de Formación Católica, donde estamos subiendo, compartiendo con ustedes material de formación, y también a través de Academia de Formación Católica, un lugar que tenemos en Facebook. Muy bien, dicho esto, vamos ahora al capítulo 6. Vimos anteriormente, tuvimos el capítulo 3, el 4 y el 5. Vamos a la última parte, que es el capítulo 6. Dice, tercera parte de la meditación, propósitos y resoluciones. Buenos efectos. La meditación produce buenos movimientos en la voluntad, en la parte afectiva de nuestra alma, como por ejemplo amor hacia Dios, caridad hacia el prójimo, deseo de conseguir el paraíso eterno, el deseo de ayudar a salvar las almas de los demás y de imitar la vida y las virtudes de Jesucristo, el temor de ofender a Dios, la alegría de ser sus amigos y de tenerlo contento, el temor al juicio que nos espera al final de la vida y las penas de la eternidad, de la tristeza por nuestras malas vida pasada. Dar importancia a esto es pensar en meditar en estas cosas. Debemos emplear el mayor tiempo posible, porque de estas meditaciones vamos a sacar muy buenas resoluciones para el cambio de nuestra vida. Ayudas. Para profundizar en esto, ayuda mucho leer libros que traten del amor a Dios y la caridad, y el buen trato hacia los demás, de la muerte, el juicio, el infierno y el cielo, de las virtudes, por ejemplo, la castidad, la humildad, la fe, etc. Y ojalá algún libro que trate acerca de las oraciones. Esta lectura ayuda mucho a progresar en santidad. No queremos no quedarse solo en afectos. Filotea, alma que amas a Dios. No debe quedarte solo con estos afectos en la meditación, sino convertirlo en buenos propósitos y resoluciones de empezar a ser mejor de ahora en adelante. Así, por ejemplo, estar meditando en la primera palabra de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues te preguntas, ¿por qué cuáles personas que me han ofendido voy a rezar de ahora en adelante? O meditas en aquella palabra del Sermón de la Montaña: ¿quién viva enojado con otro merece ser llevado al juicio? Mateo 5. Al meditar en esto, haces un propósito de ahora en adelante. Es necesario que deje de vivir enojándome por todo y armando conflicto por cualquier cosa. Tengo que pedirle mucho a nuestro Señor Jesús, manso y humilde de corazón: haz nuestro corazón semejante al tuyo. Y así irás corrigiendo poco a poco, pero cada vez un poco más, lo cual nunca lograrías si te contentaras solamente con pensar y meditar, pero sin hacer resoluciones y propósitos prácticos de ir mejorando cada día con tus comportamientos. Muy bien, importante este aspecto de las resoluciones, porque la meditación quedaría, por decir así, coja si no nos empleamos en la resolución. Y es lo que el santo nos acaba de enseñar. Después de la meditación tenemos que ver, porque el Espíritu mismo nos lo va regalando, hay fruto en nuestro interior de afectividad y también de razón. Entendemos cosas y deseamos hacerlas porque hemos profundizado más en el amor a Dios. Y de esta manera nosotros definitivamente podemos, entonces podríamos decir, empezar a tener ya claro qué cosas debemos empezar a mejorar y avanzar en el camino de nuestra fe. Puso ejemplos muy concretos: el orar por los enemigos, el perdonar a los que nos ofenden, el soportar los defectos de los demás, el aprender a controlar nuestro carácter, e intentar ser más amable con los demás, y tantas otras cosas que debemos ir mejorando en nosotros. Pero la meditación
nos va a dar eso, el entenderlo mejor, el hacerlo parte de nuestro pensamiento y por lo tanto de nosotros mismos, y también la afectividad de querer hacerlo por amor a Dios. Pero entonces tenemos que ponernos cosas concretas, no quedar simplemente con cosas muy amplias y que voy a ser más bueno. No, nosotros necesitamos cosas bien concretas. Si de repente la resolución es, tengo que orar por las personas que me ofenden o me hacen daño, tengo que poner en mi mente quiénes son esas personas que en mi parecer me están haciendo daño y ponerlo en mi lista de oración. Hacerlo, porque si no lo hacemos de esta manera, no avanzamos. Tenemos que ser concretos lo que el santo nos estaba planteando. Entonces, le prometí que le iba a decir un método. Hay personas que efectivamente cuando entramos en meditación, lo pueden hacer solamente a la luz de sus pensamientos, pero hay otros santos que recomiendan que usted también puede hacer la meditación escribiendo. Y aunque parezca extraño, este método también para algunas personas les da mucho fruto, porque les permite el escribir, el escribir lo que estamos pensando, permite la doble concentración de que estoy escribiendo y estoy pensando y estoy escribiendo. Y es una meditación, aunque no se acostumbra mucho hoy, da mucho fruto. Hay personas que les gusta escribir, puede escribir a mano o puede escribir como desee, pero eso le permite a algunas personas llevar mejor la meditación. Y se lo puedo decir que sí funciona, yo lo he intentado y sí funciona, así que efectivamente no se preocupen en cuanto a que si eso es algo extraño, no, para nada. Simplemente tienen que tener papel y algo para escribir, tiene que hacer el proceso. Si les quiero le explico brevemente el proceso. Hace lo mismo que yo, busca un lugar silencioso, una capilla, ya tiene de antemano pensado en qué iba a emplear la meditación, hace la oración de preparación y cuando entra ya en la presencia de Dios, que Dios ya entramos como en sintonía con Él, en vez de quedarme con los ojos cerrados y empezar a desarrollar los pensamientos, que sería una forma de meditación, yo abro donde tengo el papel, el cuaderno, lo que sea, saco y empiezo a escribir lo que estoy pensando, lo que me sale, tratando de que lo que vaya escribiendo sea lo que va fluyendo. No es que estoy pensando y pensando o tratando de analizar, de hacer una buena escritura como quien está redactando. Al contrario, el pensamiento crudo como me va saliendo, lo voy escribiendo, como si estuviera hablando con el papel o escribiéndole mejor una carta a Jesús. Y voy dirigiéndome a Él y le hablo en primera persona, a Jesús, a la Virgen María, al Padre, a quien quiero dedicarle mi meditación, y empiezo a escribir. Y si hay un momento que deseo preguntarle algo al Señor, se lo digo: Señor, ¿qué me dices tú de esto? Háblame. Y seguimos escribiendo. Y escribimos los pensamientos que me van fluyendo y voy desarrollando. Y así, algunas personas consideran que de esta manera pueden mejor concentrarse para hacer la meditación. Así que, hermanos, bien, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Y la meditación no es algo de explicar tan fácil. Muchas veces hay que usar ejemplos, hay que poner algunas experiencias generales para que uno, pero tiene que ser experimental. Es como que si yo le diera una clase a usted de cómo nadar, y le hablo y le digo de la técnica y le explico, y eso está bien, porque los ayuda a tener una idea, pero hasta que usted no entra al agua e intenta hacerlo, no va a poder aprender a nadar. Igual ocurre con la meditación. Usted no va a aprender a meditar hasta que usted mismo no se lance a hacerlo, y al principio va a tener dificultades y va a tener situaciones, pero verá que poco a poco va desarrollando el método de oración tan bueno, que tanto fruto da y tan importante. Así que la próxima que tenga una oportunidad, busque hacer la meditación y verá qué frutos más maravillosos va a encontrar en ella. Bien, estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas en la Academia de Formación Católica con este maravilloso libro de San Francisco de Sales, La Filotea o Iniciación a la Vida Devota. No nos queda más que decirles que nos vemos próximamente y que el Señor los bendiga a todos.
que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa.